Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos al plató de Televisión Aranda. Durante los próximos minutos, la próxima hora, tiempo para el deporte. En Deporte Aranda y para repasar, a pesar de la llegada del puente y el descanso de algunos de los deportes, lo que vamos a tener y mucho para este próximo fin de semana amplio que se nos marcha hasta el próximo lunes. Con el Vía Aranda como protagonista, mañana desde las 7:15, el Pabellón Santiago Mangual, protagonista de una nueva jornada y de ese intenso mes de diciembre que ya iniciaba frente a Granollers, prácticamente el conjunto amarillo, y que en las próximas jornadas, en los próximos 15 días, contando con el partido de mañana frente a Bidasoa, va a tener que afrontar nada más y nada menos que la friolera de 5 partidos en apenas 15 días. El conjunto de Javi Márquez iniciando mañana, 7:15, ese partido frente a Bidasoa, que por cierto disputaba competición europea este pasado fin de semana. Un conjunto amarillo que por cierto llega, o esperemos que llegue de la mejor manera posible, después de haber sufrido también algún proceso vírico a algunos de los integrantes del conjunto amarillo, que perdía en Granollers y que va a intentar buscar ante otro de los equipos grandes de la competición, ¿por qué no?, una victoria o sumar algún punto. Después llegará el próximo miércoles el partido frente al FC Barcelona. Al margen del balonmano, 7:30 mañana en el Santiago Mangual, ese partido frente a Bidasoa. La Arandina y el River van a ser protagonistas también del mundo del fútbol junto con el Trofeo de Diputación este fin de semana. No descansan. La Arandina, de hecho, regresa tras el parón por la Copa de las Regiones de la UEFA, que también ha tenido malas consecuencias para Israel, para el capitán, que caía lesionado y que no va a poder estar mañana en el partido que la Arandina va a tener que disputar, a examinarse en los dominicos frente a la Virgen del Camino. 3 puntos separan a ambos conjuntos, los dos luchando por estar en la zona media tranquila de la clasificación, y una Arandina que veremos si puede contar también con Benja para ese encuentro, el conjunto de Pablo Gil, que necesita de los puntos también en complejos escenarios y terrenos de juego como el de los dominicos. Y el River no disputa jornada como tal, pero sí recupera partido. Lo hará el próximo lunes, día de la Inmaculada, a las 12:30 de la mañana. Los azulones, los de José Félix Martín Bogarde, recuperan el partido frente al Montija. El balonmano y el fútbol como argumento siempre en este tiempo de deportes, y la página polideportiva no solo con las jornadas de montaña que han tenido lugar esta misma tarde-noche, sino con boxeo. Y de manera amplia hablaremos en este tiempo de deportes con John Pérez, entrenador y nuestro púgil profesional, como uno de los miembros del Aranda Box, que ha estado presente en el Campeonato de España y que está siendo protagonista también durante esta jornada y la de mañana en Palencia del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. Hablaremos de ello en nuestro tramo final del programa, repasando otras series de citas del atletismo, de la inminente San Silvestre que tenemos ya a la vuelta de la esquina, con inscripciones abiertas, y con más deportes como el fútbol sala y otra serie de argumentos con los que desde ahora y en los próximos minutos les acompañamos en este tiempo de Deporte Aranda. No se marchen, siéntense, pónganse cómodos, comienza el deporte aquí en Televisión Aranda. El Santiago Mangual, que va a volver a vivir de nuevo la pasión del balonmano. Imágenes del último encuentro, el que disfrutaba la parroquia amarilla y también el equipo, ahí lo vemos también en el banquillo, de un Tubos Aranda Vía Aranda que superaba a Cangas. Ahí también tiempo muerto que se vivía en el 40-20 del conjunto amarillo, que como decimos va a volver a casa después de la última jornada, esa derrota frente a Granollers. Toca medirse a otro de los equipos de la parte alta de la clasificación, otro de los equipos pues llamados a todo en esta Liga Nexus Energía Asobal, y que además viene de jornada intersemanal con competición europea, un Bidasoa, el de Alex Mozas, que como decimos va a visitar el Santiago Mangual. Un encuentro que los compañeros de Duelo Deporte también analizaban de esta manera, con el arranque, después lo analizaremos, de una cuesta de enero, no de diciembre, en la que el Tubos Aranda va a tener que afrontar en la friolera tan solo de 15 días un total de 5 partidos. Así que máxima exigencia en el plano físico para los amarillos, que además, como vemos ahí en imágenes, pues han dejado titulares, sobre todo el entrenador Javi Márquez en sala de prensa valorando la renovación, otra de las noticias de la semana de Alex Verbel, que repasaremos en apenas unos instantes, y sobre todo pues la situación de un mercado que está muy vivo y que hace que también haya más premura y cierta preocupación, o por lo menos inquietud, en muchas partes.
los clubes, los jugadores. De hecho, el Tubos Aranda anunciaba esa renovación y está pendiente también de poder resolver otras circunstancias que, como después escucharemos, el propio Javi Márquez en sala de prensa avanzaba que sería bueno también que esas circunstancias se vayan resolviendo para la tranquilidad de los jugadores, para la tranquilidad del club, del proyecto y para poder afrontar el objetivo de la permanencia, que no es otro que esta temporada el mismo que la anterior, el poder conseguirlo de la manera, no sabemos si más holgada o no, pero con la mayor tranquilidad siempre difícil posible. Un Javi Márquez que en sala de prensa hablaba de lo que significa jugar de nuevo en el Santiago Manguán, la casa de los amarillos es o debe ser el Fortín, y sobre todo haciendo hincapié en las virtudes y en las bondades, en las capacidades y cualidades de un Bidasoa que sin lugar a dudas planteará mucha batalla en el Santiago Manguán. Bien, en cuanto al Manguán siempre nos da un plus y creo que siempre es ese pequeño haber que tenemos cada semana que jugamos en casa y que siempre nos da ese pequeño plus al final a nosotros y también al rival, a pesar de que yo creo que hoy en día en el entorno profesional cada vez es más habitual que los jugadores estén acostumbrados y sobre todo en el alto nivel a jugar en pabellones visitantes con un alto nivel de apoyo al equipo local. Pero bueno, yo creo que el Manguán nos ayudará. Y en cuanto al cansancio, creo que Bidasoa, si por algo destaca, quizá en comparación con lo que veíamos con Granollers la semana pasada, es que tiene una plantilla mucho más profunda, con más jugadores por puesto y que hay jugadores pues que el otro día no tuvieron demasiados minutos y que si son de la partida pues van a estar también frescos. Y al final, en cuanto a los viajes, no sé qué será mejor, viajar desde Bilbao a Alemania en avión o viajar desde Aranda a Barcelona en bus. Por tanto, bueno, ahí nunca se sabe cómo es ese tema. Hablaba y bromeaba el propio Javi Márquez sobre esa condición del partido en 3 semanas de un Bidasoa, si puede llegar cansado o no, con ese viaje a Fleinburg, donde perdían en competición europea 38-35, dando una buena imagen los de Alex Mozas, o viajar también en autobús hasta Barcelona, como le ha tocado en esa reciente, en este caso hasta Granollers, en esa reciente última jornada, que dejó muy buenas sensaciones en el Tubos Aranda y sobre ello, sobre esos primeros minutos en el Palau de Sports, incidía el propio Javi Márquez, el entrenador manchengo, que puede ser una de las claves, ¿por qué no?, para complicar también a Bidasoa el partido de mañana en el Manguán. Yo creo que un poco en el espejo ese que nos tenemos que mirar de la semana pasada en ese inicio de partido en Granollers, en estar muy sólidos defensivamente. Cuando estamos sólidos defensivamente, creo que estamos aprovechando bien las transiciones y creo que tiene que ser así. Nos vamos a enfrentar a un equipo que tiene una grandísima defensa, que va a ser duro en ataque encontrar situaciones claras y ventajosas de lanzamiento. Por tanto, tendremos que en defensa y transición ser un equipo capaz de hacerles algo de cosquillas y ser capaces de hacerles algo de daño. Bueno, pues con esa intención se ha venido trabajando durante la semana, por cierto, accidentada, de nuevos afectados varios jugadores por un virus, no ha podido preparar de la mejor manera posible o como uno quisiera, de manera óptima el encuentro y veremos si eso se deja notar sobre todo en la parte final del partido por aquello, del cansancio y de la exigencia física que después se tendrá que notar de una manera en el transcurso del encuentro. Un aspecto el físico que, como decíamos anteriormente, pues va a exigir y mucho en este cierre de año, de este cierre de 2025, en el cierre de la primera vuelta. 5 partidos le quedan para que el Tubos Aranda llegue a ese final de ese primer acto en esta segunda andadura consecutiva en la Liga Asobal, y como repasaban también los compañeros de Duero Deporte, extenuante va a ser el final de año para el Tubos Aranda, que, como decimos, desde el partido de mañana sábado a las 7:15 en el Santiago Manguán va a tener que afrontar hasta el próximo día 20, último en el que cerrará esa primera vuelta a las 5 de la tarde en el Pabellón de Deportes de León frente a Demar, un total de 5 partidos, porque después del partido de Bidasoa llega el que tiene que recuperar de la tercera jornada el miércoles el Barça también, y lo bueno para la afición amarilla es que van a ser en casa. Visita después en este caso Caserío, recién ascendido y rival directo de los amarillos, el próximo sábado. Entre semana, el martes día 16, partido frente a Puente Genil, y se cerrará ese periplo, esa exigencia del calendario de la Liga Asobal, esos partidos
en León frente a Ademar, algo por lo cual también le preguntábamos al técnico de los amarillos, a Javi Márquez, sobre cómo se afronta la exigencia que por caprichos del destino y por también aplazamientos pues ha querido que el Tubos Aranda vaya a acabar este año de esta manera. Bueno, pues al final yo creo que físicamente estamos bien, creo que en ese sentido bien, pero evidentemente es más un problema muchas veces de recuperación por posibles incidencias que pasan en los partidos que realmente por la capacidad física de poder asumir ese reto. Muchas veces cuando tienes algún pequeño golpe, tienes alguna cuestión en un partido, el problema es que no tienes margen prácticamente para recuperarte y es quizá lo más complicado. Desde el punto de vista físico también afecta, pero bueno, yo creo que al final tenemos ahora mismo 16 jugadores en plantilla, que si todos están bien, pues nos permite una rotación, nos permite el afrontar esos partidos con una buena predisposición y yo creo que con la suficiencia de poder estar físicamente bien. Bueno, pues la labor de la preparación física fundamental. Lo que pasa es que, curiosamente, esta semana con algunos de los jugadores afectados por ese proceso vírico, veremos en qué condiciones llegan y cómo se puede descansar de la exigencia. Por ejemplo, es que de sábado a sábado, en 7 días, el Villaranda va a disputar esos 3 partidos. El de mañana frente a Bidasoa, el partido frente al Barça y después la visita frente a Caserío, que yo creo que quizás sea uno de los partidos más asequibles y más importantes por ser rival directo. A ver si se puede conseguir sumar algún punto también en estos 3 próximos partidos. Un propio Javi Márquez en semana no solo de virus, en semana también de renovaciones en las que el club daba a conocer la continuidad hasta la temporada 27-28 de un Alex Berbel, el club, el Tubos Aranda Villaranda, que lo anunciaba de esta manera. Bueno, ahora ya esta es mi 4ª temporada aquí. Yo creo que desde llegué sentí cómo te acoge esta ciudad, cómo fue creciendo tanto a nivel deportivo como en lo personal, cómo se ha ido convirtiendo en casi una segunda casa para mí, después de estos 4 años casi, incluso llegando ya a los 100 partidos que voy a llegar. La verdad que ha sido un proceso muy bueno, donde he crecido tanto como jugador como persona, donde me han dado la oportunidad de poder llegar a competir en Primera División, donde hemos podido crecer juntos con la afición, el club y con los compañeros, así que muy contento de mi trayectoria aquí. Aprovechando la celebración de estos 100 partidos, quería contaros que esto no es una despedida, sino que voy a seguir con vosotros 2 años más. Hasta el final, Vía Aranda. Pues un Alex Berbel que, sin lugar a dudas, se convierte en uno ya de los más veteranos en la plantilla amarilla, al margen de la experiencia también de los jugadores de la casa, como Pinillo, Espino, Tamayo, y sobre todo también la aportación tan importante en los últimos años de jugadores como Dalmau, como Pau. Pues Alex Berbel se convierte también en otro baluarte del conjunto amarillo. Algo que también en sala de prensa le preguntábamos en la previa del partido frente a Bidasoa al propio Javi Márquez, que valoraba de esta manera la continuidad del extremo catalán. Bueno, pues Alex se está convirtiendo casi ya en un jugador de la casa. Creo que es un jugador que ha estado evolucionando, que creo que cada día no viene a hacer su mejor partido en Granollers precisamente, pero sí que cada día creo que ha ido evolucionando y creo que es una pieza importante. Y bueno, como sabéis, en el mundo del balonmano todo fluye muy rápido en cuanto a conformación de plantillas y no podemos parar, tenemos que seguir trabajando en el día a día en esas cuestiones porque al final una de las cosas que tuvo el año pasado la buena campaña que hicimos es que hay muchos jugadores que están en el escaparate y es importante para nosotros pues, que seamos capaces de mantener en buena medida la mayor parte de los jugadores que están en la plantilla. El propio Javi Márquez, que valoraba la renovación de Alex, pero sobre todo de eso último que destacaba clave la temporada pasada. Yo creo que es un mensaje claro para el futuro lo que se hizo en cuanto a la renovación de muchos jugadores antes de que se cerrara
también la segunda vuelta de competición, evidentemente, antes de que llegase el tramo final de competición. Mucho, evidentemente, y las conversaciones internas están teniendo lugar entre club y jugadores. De hecho, o por lo menos se denota de las palabras de Javi Márquez, que ese trabajo, más allá de cuándo se puedan producir los anuncios, se está realizando. Sin ir más lejos, el club, es información que maneja también la redacción de Duero Deportes, ya ha hablado con Pau Guitars después de que saliera esa información desde León de que estaba interesado el propio Ademar en poder contar con Pau para la próxima temporada. Veremos qué se acaba o cómo se acaba resolviendo. Pau Guitars, evidentemente, es uno de los mejores porteros de la categoría y del balonmano español, y su crecimiento se ha dejado notar, sin lugar a dudas, en la temporada del ascenso y la pasada en la del estreno en Asobal. Pau Guitars, que es uno de los hombres apetecibles para el mercado, y el propio mercado que, como decía Javi Márquez, y lo vamos a escuchar a continuación, hace que haya mucho nerviosismo en ciertos jugadores y hace que, y esto es lo curioso, de un tiempo a esta parte se haya acelerado tanto el mercado, cuando prácticamente en febrero o marzo, hace unas temporadas, era cuando comenzaba ese paseo por diferentes informaciones de diferentes clubes, la renovación de muchos jugadores. Ahora ya estamos hablando de renovación de jugadores antes de que acabe la primera vuelta. Y sobre ello, sobre esa circunstancia, le preguntábamos al propio Javi Márquez cuál es o cuál sería lo preferible para que el proyecto no se vea afectado. Y esto es lo que contestaba. El problema está en que muchas veces, y esto pasa, hay jugadores que tienen ofertas desde muy temprana iniciada la competición. Muchas veces eso trastoca desde el punto de vista mental, muchas veces eso hace que los jugadores pues muchas veces puedan tener cierto revuelo en sus cabezas y que no estén realmente como deben. Por tanto, cuanto antes se solucionen esos temas, mejor para todos. Pues claro y contundente. Lo óptimo, la mejor de las circunstancias sería que todo se pueda resolver lo antes posible. Se está trabajando desde el club para ello. Otra cosa es cuando se pueda anunciar y, evidentemente, pues hacerlo y resolverlo lo antes posible sería la mejor manera. Se extrae de esas palabras de Javi Márquez para el porvenir del proyecto y del club, del objetivo de la permanencia y de la estabilidad del Tubos Aranda en la Liga Nexus Energía Asobal. Al margen de la valoración amplia de varias cuestiones de una semana intensa en el Tubos Aranda y las declaraciones del propio Javi Márquez, partido en el que en el 40-20 los jugadores van a ser evidentemente los grandes protagonistas. Uno de ellos, que también conocía una gran noticia esta semana, era Kuba Sladowski, el jugador cedido, además por Bidasoa. Otro de los cedidos también por Bidasoa, Asier. Esperemos que los dos tengan un gran encuentro frente a su equipo de pertenencia, los dos cedidos aquí en las tierras del Duero. Hablaba en esa semana en la que se ha conocido su preselección para estar en los campeonatos internacionales con Polonia. El propio Sladowski hablaba de su experiencia la temporada pasada frente a su equipo de pertenencia, frente a Bidasoa. En este caso ya saben que Sladowski estaba con Guadalajara. Al menos, y de esta manera también algo jocosa, repasaba lo que puede ser ese partido frente a Bidasoa, mañana, 7:04 de la tarde, el propio pivote, en este caso polaco. Primero -10 y segundo -6 o algo así. O sea que ahora algo menos, esperemos. Sí, claro. Vamos a ver. Intentamos ganar como siempre, como todos los partidos, pero eso nunca lo puede ser antes. Puede ser que, no sé, que los porteros nos paran 50%, metemos todos los goles, todos los vaselinas, lo que queremos, y ellos fallan todo. Pero también puede otra vez que nosotros fallamos nada, todo, no defendemos, no paramos, y podemos perder de 20. Eso es la clave del deporte y lo bueno. Bueno, pues valoración clara de intentar, sobre todo, minimizar los daños que sufría la temporada pasada con Guadalajara frente a Bidasoa, ¿por qué no? Y recordando ese empate de la temporada pasada aquí del conjunto de Irundarra, eso sí, en otro escenario, en plenas fiestas de Aranda, en el estreno de nuevo de la Liga Asobal, pero ¿por qué no volver a soñar con un buen resultado frente al conjunto Irundarra? Un propio Kuba, un Sladowski, que, como decíamos anteriormente, conocía esta semana su convocatoria con la convocatoria en la preselección con Polonia, que valoraba también el propio jugador de esta manera. Es como una llegada a un objetivo. Bueno, al final no sé si voy a concentración antes de europeo, pero ese es mi objetivo, de parte de objetivos con Aranda ahora. Y bueno, estoy feliz que puedo estar en este grupo y
y veremos qué es lo que pasa. Puntos suspensivos de un Cuba que ya estuvo en esa prelista con su selección, con su país en anterioridad, y ambicioso también, pues quiere estar en la lista para poder estar en el próximo europeo que se disputa el próximo mes de enero para Ara Sobal y, por qué no, poder tener a un internacional en el Tubos Aranda en ese campeonato. Al margen, en una semana intensa de análisis de qué es lo que se le viene por delante, del próximo partido, de renovaciones, también de internacionales o posibles internacionalidades, repasado todo en cuanto a las declaraciones de los protagonistas, vemos la tabla de enfrentamientos de esta próxima jornada, la 12ª del campeonato, que va a obligar al Tubos Aranda a medirse a Bidasoa, que va a dejar también el encuentro de Alicante recibiendo a Puente Genil, otro de los rivales del Tubos Aranda en estas 5 próximas jornadas. El siguiente en hacerlo será el Barça, que este fin de semana recibe a Cuenca. Cangas se medirá a Granollers. Cangas, la última víctima en el Santiago Mangón de los Amarillos y el último rival del conjunto de Javi Márquez, se medirán entre ellos. Logroño, que está firmando una temporada fantástica, recibirá a Banca Ademar León, el equipo con el que cerrará la primera vuelta el conjunto amarillo. Valladolid, Caserío, ese partido también marcado en rojo en el calendario, un caserío que va a recibir al Tubos Aranda el próximo fin de semana. Guadalajara, Huesca y Torrelavega, Nava, el conjunto navero, que por cierto, junto con Ademar, tiene también partido aplazado. Vemos cómo está la clasificación. Estos son los enfrentamientos y la clasificación del campeonato antes de la disputa de esta próxima jornada. Con el Barça, como ven ahí, con 20 puntos liderando, con un asterisco que significa que tiene un partido menos, el que tiene que recuperar y el que recuperará el próximo miércoles a las 8:30, finalmente, cambio de horario, 8:30 de la tarde en el Santiago Mangón, los culés que se medirán al Tubos Aranda. Y después también, pues ese Tubos Aranda ahí en esa 11ª posición con esos 8 puntos, 2 por encima del descenso, que va a intentar, ¿por qué no?, sumar algo frente a Bidasoa Irún, que es cuarto con 15 puntos y que cierra esas posiciones europeas. Y después, pues también lo ven ahí, con esos asteriscos, tanto a Banca de Mar de León como Vivero Serol Nava, con 11 y 6 puntos respectivamente, partido que tienen que recuperar también próximamente ambos conjuntos en el Palacio de Deportes de León, después de que se tuviese que suspender, aplazar ese encuentro por un proceso vírico en las plantillas de los conjuntos que tenían que dirimir ese encuentro en el Palacio de Deportes de León. Pues con el repaso amplio a esta nueva jornada de la Liga Plenitud de Asobal, hacemos un breve alto en el camino y hablamos de fútbol, no solo de lo que se viene para la jornada de mañana para la Arandina, que recupera la competición tras la Copa Regiones de la UEFA, que por cierto no ha dejado buenas noticias para los blanquiazules, lesión de Israel, del capitán, que se va a perder el partido de mañana, 3:45, 4 menos cuarto de la tarde en los dominicos frente a la Virgen del Camino. Repasaremos también la previa del River, que a pesar de no tener competición este fin de semana, sí el Puente hace y obliga a recuperar el partido aplazado frente al Montija, y sobre todo esta semana ha sido la que dejamos atrás antes de adentrarnos en el fin de semana, semana copera, y en Soria estuvo una delegación de Duero Deporte para vivir también in situ el partido del Numancia, que estuvo a punto el conjunto de Óscar de Frutos, el arandino, de por qué no haber forzado la prórroga, haber podido luchar por la eliminación, por seguir vivos en la Copa frente al Mallorca. No hubo suerte tampoco para Alfredo Sualdea, que el conjunto de la Extremadura caía ayer en el Francisco de la Era 1-2 frente al Sevilla. Pero hemos tenido en las 2 primeras rondas de Copa a 2 arandinos. Todo eso lo repasamos a vuelta de una pausa. Imágenes del último partido de la Arandina en casa, aunque los blanquiazules esta próxima jornada, mañana se desplazan 4 menos cuarto de la tarde hasta los dominicos para medirse a otro conjunto leonés. Veíamos ese partido en imágenes frente al Marsellés, ahora toca medirse a la Virgen del Camino. Y por cierto, antes de que llegue el parón navideño, también algún otro equipo leonés, como es el Bembibre, va a estar en la agenda de los blanquiazules. Un conjunto, el de Pablo Gil, que tiene la necesidad de puntos, que quiere distanciarse de las posiciones bajas de la clasificación, y ante un rival que tiene 3 puntos más en la clasificación, se va a medir, como decimos, mañana en los dominicos a la Virgen del Camino. Así analizaban en la previa del encuentro los compañeros de Duero Deporte la exigencia, el examen
de los blanquiazules en los dominicos, la Arandina que se examina en el campo de la Virgen del Camino, imágenes de uno de los entrenamientos, gracias también a las imágenes cedidas a los compañeros de Somos Afir, y hay declaraciones de un Pablo Gil que escucharemos en apenas unos instantes. 3 puntos entre ambos equipos, 2 equipos que no están respondiendo quizás a lo que se esperaba de ellos al principio de temporada, el proyecto de la Arandina para estar más arriba y la Virgen del Camino que también planteaba esta temporada, la 25-26, para poder estar entre los 4 o 5 primeros de la clasificación luchando por los puestos de playoff. Al margen, el partido llega tras el parón en la Copa de las Regiones de la UEFA, un parón al que le preguntábamos al propio entrenador vallisoletano de los blanquiazules cómo le había sentado al equipo en la previa que ha ofrecido el entrenador en la mañana de hoy. Bueno, pues creo que a nivel mental ha venido bien el parón para que los chicos desconectasen un poquito, que después de ir a contrarreloj desde agosto ha habido mucha presión, mucha incomodidad, pero bueno, creo que ha venido bien. Perdemos a Irra, que con la selección está tocado del tobillo y no va a poder jugar, pero bueno, por lo demás se ha trabajado bien durante la semana, no ha habido muchos contratiempos y entonces vamos a intentar, lo que te digo, sumar de 1 o si podemos de 3, como sea. Pablo Gil, consciente de que sumar un punto en un campo siempre complicado como los dominicos sería algo positivo, quizás escaso, pero positivo, o conseguir la victoria, ¿por qué no?, uno de los posibles también para el conjunto blanquiazul, que como el propio Pablo, entrenador de la Arandina, destacaba, pierde a Irra después de esa participación en la Copa de Regiones de la UEFA, el burgalés, también con ascendencia en las Tierras del Duero, en Valdeande, pues que por unos problemas en el tobillo se va a perder ese encuentro. Y también, por cierto, por recordarlo, dentro de la importancia del fútbol de las Tierras del Duero, en esa concentración, en esa competición de la Copa de Regiones de la UEFA, ya lo decíamos programas atrás, estuvo Alex Sola, el jugador arandino que está en el Colegio Diocesanos. Al margen, Pablo, que analizaba lo que puede ser ese encuentro en un terreno de juego de dimensiones también algo más pequeñas de lo habitual, con un terreno de juego irregular, con un terreno de juego que ha también sido objeto de las lluvias de los últimos días. Mañana temperaturas suaves, hasta 14 grados dan para el inicio del partido, eso sí, cielos cubiertos, posibilidad de alguna lluvia a lo largo de las próximas horas, pero no a la hora del partido, y eso puede propiciar evidentemente que el partido sea pesado, que el partido sea físico, y algo que tiene muy en cuenta el propio técnico de los blanquiazules. Campo muy complicado, apenas se deja puntos durante las temporadas allí, pero bueno, el equipo ha trabajado bien, creo que últimamente venimos en una línea a nivel defensivo bastante buena y como dije en otra entrevista, pues es un momento de dar un paso al frente, sobre todo a nivel ofensivo, e intentar competir de la mejor manera posible, sobre todo ser ganadores de duelos mañana, porque es un partido que se va a decidir en la zona central el que mayor número de equipos gane de duelos y a partir de ahí pues crecer e intentar sumar. Sí, de los últimos 4 partidos en 3 creo que hemos quedado portería a 0. Es un factor muy importante, pero debemos de hacer goles ya porque en ese sentido hemos marcado un gol las últimas 4 jornadas y claro, en esta categoría, por muy bien que defiendas y luego arriba no materializas ocasiones, es complicado sumar de 3. Entonces, bueno, mañana se prevé un partido, como te digo, muy complicado, unas condiciones climatológicas que en principio daban lluvia, en un campo que no está para practicar fútbol, en un equipo un rival que es muy ganador de duelos, con gente con mucha experiencia, veterana, y muy difícil, pero bueno, creo que vamos a tener nuestras posibilidades y vamos a intentar hacer un partido lo más competitivo posible para intentar sumar. Consciente en el análisis previo de la complicación del encuentro y también daba algunos datos yo creo que muy interesantes el propio Pablo Gil con eso de las estadísticas de un gol en los últimos 4 partidos, intentar dar un paso adelante lo necesita la Arandina en el aspecto ofensivo y después de cierta mejoría en la retaguardia el equipo y el entrenador conscientes de lo que tiene que ofrecer el conjunto blanquiazul en un terreno de juego que como decimos no va a ser de los sencillos de este grupo octavo de la tercera federación. Un Pablo Gil que también analizaba en la previa del encuentro otros aspectos también importantes, cómo llega el equipo y sobre todo pues dar un paso adelante en los duelos, así lo analizaba Pablo Gil. Es que no sabría decirte un factor en el que flaquee, porque es un equipo que hay en su campo, es que es poderoso en todos los aspectos. Domina el balón parado, domina el juego directo, es ganador de duelos, tiene mucha experiencia, pero bueno, creo que esa incertidumbre que a lo mejor tienen porque se veían a lo mejor como favoritos para estar en playoff y ver si hay en zona media
puede afectarles a lo mejor un poco en la motivación, pero bueno, nosotros sabemos el partido que tenemos que hacer, un partido muy sólido y sobre todo darle mucha profundidad por fuera, que es donde ellos más sufren. No, sí que vamos a plantear un partido en el que nos adaptemos a las condiciones del campo, porque para practicar fútbol allí hay que asumir muchos riesgos, pero nada, volveremos a nuestro modelo de juego. Todavía no sabemos formación que vamos a sacar, pero con lo que salgamos seguro que el equipo compite y va a hacer buen partido. El propio entrenador vallisoletano, que al menos a preguntas de esta redacción respondía que al menos se plantea el mismo esquema, no intentar guardar atrás al equipo con una línea de 5, así que veremos qué es lo que ofrece en los dominicos un conjunto blanquiazul que, como decimos, afronta esta jornada frente a un equipo que le supera por tan solo 3 puntos en la clasificación. Sería interesante poder igualarlo, pero para eso veremos cómo se da la tarde en territorio leonés, pero que le queda por delante otra serie de partidos antes de llegar al parón, medirse al Santa Marta, uno de los equipos que siempre comienza bien las temporadas, y medirse, como decíamos también anteriormente, a otro equipo leonés. Va a ser también el Atlético Bembibre. De aquí al final, 9 puntos en juego y de esta manera valora lo que pudiera sacar en claro en cuanto a puntos se refiere el conjunto blanquiazul de aquí al final, o al menos lo que aspira o a lo que le gustaría conseguir el propio entrenador vallisoletano. Nos gustaría sumar los 9, pero vamos a ir primero mañana a la Virgen a intentar competir, que es un campo muy complicado, pero quedan 3 partidos antes de Navidad que tenemos que sumar el mayor número de puntos posibles para afianzarnos ahí en esa zona tranquila, y a partir del parón de Navidad pues seguir creciendo para intentar mantener esta línea de trabajo y que el equipo crezca. Bueno, pues evidentemente aspirar a lo máximo, los 9 puntos, algo que no ha conseguido la Arandina en toda la temporada, porque no puede ser el momento, pero se presume complicado frente a la Virgen del Camino. Primero recibiendo al Santa Marta y despidiendo el 2025 antes del parón frente al Atlético Bembibre. Vemos cómo llega, o por lo menos cuáles son los encuentros de esta próxima jornada, la 13ª de competición. Virgen del Camino Arandina, Santa Marta Atlético Bembibre, curiosamente los dos equipos que tienen que medirse a la Arandina las 2 próximas jornadas, Mansilles Becerril, Tordesillas, el conjunto de Alex Izquierdo recibiendo al Palencia, Numancia B Almazán en ese duelo soriano, Cristo Atlético Mojados, Villaralbo, Cultural y Deportiva Leonesa B, Colegio Diocesanos, Guijuelo y Mirandés B, Unionistas de Salamanca, el filial también Charro. Los encuentros de esta 13ª jornada que llegan con esos mismos en esta situación clasificatoria, en una situación que sin lugar a dudas deja a la Arandina en una situación, pues como veremos, comprometida en esa clasificación 13ª con 12 puntos. El Atlético Tordesillas con 29, los mismos que el Palencia, lidera la clasificación, y el próximo rival de la Arandina es 10º, la Virgen del Camino, ahí lo ven, con 15 puntos. La Arandina que, como ven, pues tan solo tiene esos 4 puntos más respecto a las posiciones de descenso. Importante sumar algo en ese desplazamiento mañana a la Virgen del Camino, al terreno de los dominicos. Una jornada, esa 13ª, y una clasificación que hemos repasado en la actualidad de la Arandina, y también hay que repasar la actualidad del River, un conjunto, el de José Félix Martín Bogarde, imágenes de uno de los encuentros, el último que celebraba el conjunto azulón en el Santiago Manguán, o en este caso, mejor dicho, en el Juan Carlos Higuero. Los azulones en ese derbi frente a los burgaleses, aunque es liga provincial, pero ese derbi ante los capitalinos, por llamarlo de esa manera, partido siempre atractivo frente al filial del Burgos IFA. Imágenes de un encuentro que se resolvía por 7-0 a favor de los de José Félix Martín Bogarde, un entrenador, el de los azulones, que valoraba lo que le queda al equipo de aquí al final y sobre todo después de haber puesto cerco al liderato del Polideportivo Salas tras los 2 pinchazos de los salenses, el por qué no situarse ya cerca del liderato o incluso ostentándolo de aquí al final de la primera vuelta. Sí, eso es. Nosotros ganando el próximo partido, si somos capaces de ganar ahí en Montija, nos ponemos ya junto al Salas, ellos ya descansarán y bueno, pues estar ahí arriba, como dices, llegar al parón, pues si no estando ya líderes, pues por lo menos que nos sientan cerca.
El propio entrenador Vado Condino, José Félix Martín Bogarde, que analizaba en el último encuentro, en esa victoria 7-0 frente al IFA, pues lo que viene en el calendario. De hecho, vemos tabla de enfrentamientos de esta próxima jornada, no este fin de semana, que descansa la competición, sí la próxima, pero en este tiempo de puente de la Constitución y la Inmaculada, curiosamente el próximo día 8, lunes, Día de la Inmaculada, el Aranda River, lo ven ahí abajo, va a visitar a partir de las 12:30 al Montija, en ese partido, en ese encuentro aplazado que les puede acercar todavía mucho más al liderato. Después llegará el fin de semana la visita a Trespaderne, mientras que el Rodense recibirá al Casco Viejo y el Salas, rival directo por el liderato, tendrá que viajar a Burgos para medirse al Juventud del Círculo. Una liga provincial que, más allá de esa próxima jornada, de ese partido aplazado del River, tiene esta clasificación, la que vemos a continuación, con un River que, si consigue los 3 puntos en juego el próximo lunes, 19-20-21, se situaría tan solo uno del Polideportivo Salas, quien por cierto tiene que descansar, es uno de los equipos que todavía no lo ha hecho, por eso de que la liga es de equipos impares, y el River podría tener la opción de colocarse, como bien decía José Félix Martín Bogarde, al frente de la clasificación al término de la primera vuelta o antes del parón. Vemos también el Raudense, 10º con 7 puntos. Así está la Liga Provincial, repasada el grupo octavo de la tercera federación, la Liga Provincial que descansa y una semana intensa porque hemos tenido Copa del Rey, como les contábamos el pasado lunes, con imágenes como estas de los pajaritos, donde el Numancia de Óscar de Frutos, lo vemos con el 5 a la espalda defendiendo esa acción frente al Mallorca, pues caía apeado, eso sí, dando muy buena imagen, 2-3 frente al Mallorca, el conjunto rojillo, el conjunto numantino que sin lugar a dudas puso en compromiso a el cuadro del Mallorca. Y tampoco hubo suerte, eso sí, midiéndote a equipos de primera división es más complicado para el Extremadura de Alfredo Sualdea, que ayer caía 1-2 en el Francisco de la Era frente al cuadro del Sevilla Club de Fútbol. Así que, sin lugar a dudas, hemos tenido o hemos disfrutado durante 2 rondas de 2 arandinos en la Copa del Rey. Repasado en cuanto al fútbol se refiere la actualidad de este fin de semana, donde la arandina manda, sin lugar a dudas, como equipo en liza, más allá del partido del River el próximo lunes. Hacemos un breve alto en el camino y repasamos en la página polideportiva todo lo que hay, porque a pesar de estar huérfano de muchos de los deportes, sí que también mucha actividad y además vamos a tener un invitado muy especial para hablar de boxeo. A vuelta de una pausa, nuestra página polideportiva. Estamos de vuelta para repasar la página polideportiva de un fin de semana que nos deja huérfanos de algunos deportes como el hockey, como el rugby, algunas actividades también de atletismo, pero que también tiene mucha actividad, o por lo menos también nosotros en este espacio valoramos y contamos algunas de las cuestiones que han tenido lugar, que van a tener lugar, porque sí, por ejemplo, vamos a tener trofeo de diputación, vamos a hablar de boxeo de manera amplia, el atletismo va a ser otro de nuestros argumentos, pero bueno, repasamos mejor o lo repasamos viendo la tabla de eventos de un fin de semana en el que no solo este fin de semana, con protagonismo para ahí lo ven el boxeo, con el Aranda Box presente en el CESA, en Palencia, en ese Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, desde el pasado lunes y hasta mañana. Lo vamos a repasar en tan solo unos instantes de manera más amplia en el cierre de este programa con un invitado muy especial como es Jon Pérez, uno de los entrenadores y alma mater del Aranda Box. Pero también tenemos atletismo, con el Campeonato de España Sub-16, pero sin representación de las Tierras del Duero, y sí que el próximo lunes, en la 53ª edición del Cross Nacional de Cantimpalos, tendremos representantes tanto del atletismo Aranda como del atletismo Ribera. Aunque de atletismo también hay que ir hablando, porque esta misma semana los compañeros de Duero Deporte daban pues, prácticamente toda la información que hay ahora mismo a la vista de la próxima edición de la 21ª de la San Silvestre Arandina, y lo ven con algunas de las imágenes de emblemas, como algunos de los bomberos pues más significativos, siempre pendientes y vinculados a esa prueba. Una San Silvestre que ya se ha dejado notar, como les contábamos semanas atrás, en las calles, colocadas las pancartas, presentado el cartel, esa creatividad por parte de
Irene Núñez, la alumna del Bachillerato de Artes del Instituto Belazanetti, y también con la apertura de inscripciones que pueden ustedes hacerlo a través, ya lo saben, de manera online, telemática, a través de la página web de Sportchip. Allí ya se pueden realizar las inscripciones para esa 21ª edición de la San Silvestre Arandina. Aunque al margen del atletismo y hasta que llegue ese último día del año, la tabla de eventos del fin de semana que nos hace mirar también a otros deportes, los que se van a ir cerrando poquito a poco, como es la Liga Local de Fútbol Sala, que llega al final de su primera vuelta. Lo hacía esta semana, vemos imágenes de uno de los partidos del líder del Mavic River Info, ahí lo ven con el peto naranja frente al EA Asesores Atlético Aranda, victoria del líder del Mavic River Info, un conjunto que suma 22 puntos en la clasificación y que a expensas de lo que suceda la próxima semana, como decimos, se ha cerrado la primera vuelta esta, pero no con los partidos aplazados. Veremos lo que sucede la próxima semana cuando se dé buena cuenta de esos partidos aplazados, cómo queda toda la clasificación que pues tiene de momento muy líderes al Mavic River Info. El fútbol sala también como uno de los argumentos de nuestro polideportivo, más allá de la buena actividad que ha crecido y que ha motivado en los últimos años el fútbol sala con el Atlético 1503, quien por cierto esta semana también conocía la inclusión en la selección de Castilla y León de uno de sus miembros. Vemos también otra serie de eventos para el fin de semana, no en las Tierras del Duero, pero sí una buena delegación de dardistas. Hablamos de dardos y hablamos del Campeonato de España y del Mundo que se celebra en Expo Coruña, en la localidad gallega. Hasta allí se nos marchan una buena delegación, lo repasaban así los compañeros de Duero Deporte de las Tierras del Duero. Ahí ven algunos de los dardistas, de los tiradores de Bar la Villa, que es uno de los equipos junto con Mesón de Adrada que tan buenos resultados están dando en los últimos campeonatos. Lo veíamos aquí hace unos meses en el campeonato regional que tuvo lugar en el recinto ferial. Ese es el cartel del Campeonato de España y del Mundo, y en esa información también se puede repasar en vídeos lo que dejó la pasada edición del primer Campeonato del Mundo de Phoenix Darts, de esa entidad, de esa marca líder en los dardos electrónicos, en ese Campeonato del Mundo que tenía lugar en Coruña, y el Campeonato de España, que llega a su 11ª edición, la pasada, la 10ª, y que también en Coruña va a tener protagonismo para los dardistas de las Tierras del Duero. Los dardos como protagonistas, y también el fin de semana no para el Trofeo Diputación, hoy lo metemos en nuestra página polideportiva, llega la segunda jornada del Campeonato Provincial, que la pasada semana daba algunos de los resultados significativos con ciertas goleadas y con imágenes como estas, el partido que enfrentaban en esta ocasión en La Olmeda, en el terreno de juego de Fuentespina, al conjunto local frente a Villalba de Duero. Imágenes de un encuentro y imágenes de los equipos que serán protagonistas. También este fin de semana Villalba, tanto Fuentespina y el resto de equipos, tanto de categoría A como en la segunda categoría, en la categoría B, serán protagonistas este fin de semana. Un fin de semana que ya ha comenzado esta misma tarde, a pesar de que ayer dejaban este mensaje Rubén Pérez Hino, el que ha sido protagonista en la tarde de hoy en la Casa de los Fantasmas de la cuarta charla de la 36ª edición de las jornadas de montaña que organiza el Espeleodoro y también el conjunto del Peñasalta. Rubén Pérez, que hablaba de esta manera de lo que ha ofrecido esta tarde-noche en esa bonita charla sobre escalada. Mañana 5 de diciembre nos vamos a Aranda de Duero, al Centro Cultural, y vamos a exponer las escaladas de los últimos 30 años y vamos a ver imágenes de montañas tan emblemáticas como el Cerro Torre, el Firroy, las Torres de Trango. Nos vamos a ir hasta Nepal, la India, incluso hasta las Torres del Paine. Y para terminar, la alpinista Cristina Serna Mirones nos va a dar unas pinceladas de su última expedición a Perú, que va a ser como una presentación para el próximo día 12, que nuestros amigos de Burgos van a dar una charla sobre su escalada en la Cordillera Blanca. Y nada, espero que os guste y sobre todo no faltéis. Venga, ahí un saludo. Pues Rubén Pérez, que ha sido protagonista junto con Cristina Sierra en la charla que ha tenido lugar en la Casa de Fantasmas, disfrutando pues, de esas escaladas en el Freeride, siempre uno de los emblemas en la escalada deportiva para todos los amantes de este deporte.
Pues prácticamente llegando a nuestro final, vamos a hacer un breve alto en el camino porque lo siguiente es hablar de eso que les comentábamos anteriormente, de ese Campeonato de España de Selecciones Autonómicas y también, ¿por qué no?, de la actualidad del estado actual del Aranda Box, de nuestro equipo de boxeo, de nuestra localidad, de las Tierras del Duero. Vamos a hablar de manera amplia en los próximos minutos con Jon Pérez, el alma mater también, entrenador y también nuestro boxeador profesional. En los próximos minutos, a vuelta de una pausa, boxeo aquí en Deporte Aranda. Y vamos a ir cerrando nuestro Deporte Aranda de hoy, nuestra página polideportiva, después de haber repasado toda la actualidad, fútbol, balonmano y toda esa polideportividad. Una de ellas, o por lo menos hoy queremos poner el acento en el mundo del boxeo. Hace una semana hablábamos de las artes marciales con esa bonita iniciativa también del Fight Club Aranda en beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Y es momento pues, de hablar del boxeo, del Aranda Box, porque esta semana, desde el pasado día 1, comenzando el mes, se está celebrando en Palencia el CESA, el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, en el Mariano Haro de la capital palentina, y hasta allí durante toda la semana se han desplazado algunos de los púgiles, un total de 7 del Aranda Box, y de ello queremos hablar y sobre todo de la salud también de nuestro boxeo, hoy con uno de los responsables del club, con Jon Pérez, que ya nos acompaña en este plato de televisión Aranda. Jon, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues un campeonato de España de selecciones autonómicas más y lo más bonito, pues ver de nuevo a los púgiles del Aranda Box en el ring, ¿no? Sí, eso es. Vamos 7 chicos del club, que, bueno, tienen la licencia en nuestro club, nos representan. Alguno vive fuera, entrena fuera, pero bueno, son del club. Una semana supongo que intensa, de idas y venidas, porque te hemos tenido aquí y sí, te hemos visto entrenar también al resto de púgiles en el recinto ferial, donde normalmente haces la actividad, pero has tenido que viajar también a Palencia, ¿no? Claro, yo también estoy en el cuerpo técnico de la selección de Castilla y León, lo que pasa es que yo no tengo, algunos compañeros tienen la semana, le han pedido de vacaciones, yo ya no tengo más semanas libres, así que me toca trabajar. El martes estuve allí, hoy por ejemplo no voy, pero mañana me toca irme por la mañana. Bueno, vamos a ver algunas de las imágenes, no solo de ese CESA, sino de la actividad, como decíamos, de un Aranda Box que normalmente pues, realiza esa actividad. Ahí tenemos, bueno, no sé si es más difícil entrenarse a uno o tener que coordinar yo el entrenamiento de los demás. Pues casi que coordinar a los demás, porque tienes que estar atento a más cosas. Son bonitas imágenes, ¿no? Las que ya lleváis, ¿cuánto tiempo? ¿2 temporadas? ¿Para 3 ya en el recinto ferial? Yo creo 2 años y pico, yo creo que llevamos ahí, sí. Y además cómodos, ¿no? Sí, hombre, no hay comparación con cómo estaba antes. Sin lugar a dudas. Antes cuando llovía no se podía entrenar, con el frío, por ejemplo, toda la gente que hay ahora, allí no cabían, porque no tenía dónde meterle. O sea, que eso también ha sido bueno para el crecimiento del club, ¿no? Sí, la verdad es que hay mucha gente. Bueno, imágenes también tenemos, y vamos a ir repasándolas, de algunos de los combates que han tenido lugar, o que están teniendo lugar esta semana en el CESA. Ese es el combate de Hamza, que además, bueno, pues lo tuvo ahí muy peleado, Jon, ¿no? Sí, la verdad es que fue un combate muy igualado. Para mí, igual hubiese merecido pasar de ronda, hizo un muy buen combate. Para mí ganó el primero y el segundo asalto. El tercero sí que lo perdió, pero bueno, eso ya son 5 jueces, ¿no? Y al final fue diferencia de 1 punto, ¿sabes? Perdió por 1 punto. Estuvo muy reñido el combate. Pero eso lo que sigue hablando es del buen crecimiento de Hamza, ¿no? Sí. Hamza tiene... Además que es que se esfuerza mucho, entrena como el que más, todos los días. O sea que nada, a seguir por adelante. Muy igualado y además siempre le vemos, cuando se sube también al ring aquí en el Santiago Manguán en esas veladas, o lo hemos visto también ahora mismo en esas imágenes, siempre muy educado con el rival, con el árbitro. Es muy, pero al final el boxeo es eso, ser noble. Tú tienes un combate, pero es respeto entre dos deportistas, acaban con un abrazo, al final es eso, respetarse. Es difícil a veces verlo en el deporte, en cualquier otro deporte, pero aquí... Sí, la verdad es que en otros deportes es más reñido, no se llevan tan bien, pero aquí al final haces amigos, combates con ellos, pero acabas siendo amigo.
Hamza era uno de los representantes del Aranda Box en ese campeonato de España que se está celebrando en Palencia, y creo que tenemos también imágenes de otro de los combates, en este caso de Amaya. Bueno, este vídeo también es del combate de Hamza. Otro de los vídeos que también tenemos preparados, este es el de Amaya, ¿no? Que sí que también tuvo buenas sensaciones en ese primer combate. Sí, Amaya inició la competición muy bien, ganó por RSC a la representante de La Rioja. Y nada, Amaya es que lo mismo que Hamza, es muy buena deportista. Y además es que siempre que se sube al ring siempre trae buenas noticias, y no son medallas, Sí. también hace poquito la teníamos en una competición internacional, ¿no? La Nucía. Sí, el Boxam, ganó el Boxam además. O sea, eso te indica el potencial que tiene, ¿no? Lo tiene. La cuestión es seguir trabajando, pero tenerlo lo tiene. ¿Cómo la ves en la evolución? Bien, muy bien. Es muy ordenada boxeando. Y nada, todo son fases. Por ejemplo, esta vez sí que llegó a semifinales. Semifinal la tocó contra otra representante de Castilla y León, porque al ser el Campeonato de España aquí en Castilla y León, tenemos opción a llevar 2 equipos. La tocó con la otra chica de su peso de Castilla y León, perdió por puntos, pero hizo muy buen papel también. Hemos visto imágenes de Amaya, hemos visto también imágenes de Hamza, pero había otros 5 púgiles más. No me quiero yo olvidar de ellos, porque evidentemente también es el trabajo, ¿no? Para poder estar en un campeonato de España. Sí, pues mira, de los otros, los más pequeños, que son Javi y Candelera, que están infantil, tenía semifinal directa contra el representante Madrid. Perdió por puntos, pero también hizo muy buen papel. Es un chico que también boxea muy bien. Julia también ha hecho bronce, pues tenía semifinal, libró el primer cruce y tenía semifinal. O sea, hizo bronce. Y le pasó lo mismo que a Amaya, le tocó con otra representante del otro equipo de Castilla y León. Pero al final, al ser 2 equipos, te vas a encontrar con alguien de tu peso de la misma comunidad. O sea que de momento por lo menos un bronce nos vamos a traer. 2. Y con el de Amaya 3. De momento 3. Y hoy queda Mario en competición, que hoy tiene la semifinal, y si gana, mañana pasa a la final. O sea que por lo menos medallas tenemos. O sea que todavía está muy vivo, porque esto se va hasta el próximo lunes, ¿no? Hasta el sábado. Hasta el sábado se acaban. Mañana sábado. Eso es, mañana, que por la mañana tenemos un campeonato de formats para los más pequeños, que también lleva un chico de aquí, de la Aranda Box, va Adam, campeonato, y luego por la tarde las finales de los jóvenes y juniors. Contentos en el Aranda Box, ¿no? Por la presencia no solo en el César, sino por todos esos resultados, ¿no? Sí, hombre, los chavales se motivan, cada vez hay más chicos que te preguntan para competir. Lo que pasa es que hay que ir paso a paso, pero todo es... ¿Y yo para competir qué necesito? ¿Qué tengo que hacer? Eso. O sea que sí que habéis notado un poco el feedback, ¿no? Decías anteriormente, el cambio de las instalaciones os ha permitido abriros a más gente, y no solo de los más pequeños, porque alguna vez nos hemos pasado por ahí a veros entrenar, a realizar la actividad, y también hay gente que incluso llega ya con determinada edad, ¿no? Más veteranos, mayores, que también al final esto no solo es un deporte para los chicos que están compitiendo, competidores es una pequeña parte, hay gente que va por hacer deporte, es un deporte muy bueno para todo. Sobre todo movilidad, coordinación. Eso, para sudar, hay gente que solo quiere ir a sudar, ¿no? Y desestresarse un poco. Pegas al saco, se desestresan un rato y para casa. Mucho cardio, ¿no? También puedes hacer ahí, y al final es vida saludable. Sí, eso es. Yo a todo el que esté interesado que pruebe, que seguro que le va a gustar. Bueno, aprovechando que te tenemos aquí, ¿cómo se pueden acercar, supongo que por el recinto ferial? ¿En qué horarios? ¿O si hay algún correo electrónico o un teléfono? Mira, los más pequeños hasta 15 años, de 6:30 a 7:30, de lunes a jueves. Luego los mayores, de 7:30 a 9 menos 20, depende, porque a veces me alargo más y acabo a las 9 casi. Y los viernes sí que es para los mayores de 6:30 a 7:30.
que es el horario que les venía mejor a todos, además. Bueno, al final es buscar un poquito, ¿no? Sí. El compendio cuando cada uno esté más cómodo. Y aprovechando que tenemos aquí a Jon Pérez, que no solo es uno de los responsables del club del Aranda Bosch, entrenador también, tu parcela también como profesional. No sé si dentro de poquito vamos a tener noticias de un nuevo combate de Jon Pérez. Pues sí, tenemos noticias dentro de poco. Para comenzar el año peleando, pero bueno, todavía no puedo decir nada. No está cerrado, pero... Todavía no puedo decir nada, pero sí, empezamos ya el año. El 2026 va a volver a tener a Jon Pérez en el ring, ¿no? Sí, eso es. Pues es una gran noticia porque al final eres espejo de muchos de los que también entrenas, ¿no? Bueno, sí, pero yo me voy haciendo mayor, ¿eh? Hay que buscar algún relevo, ¿no? Sí, eso es. Bueno, Jon, pues enhorabuena, sobre todo por toda la actividad que desarrolláis, por los buenos resultados que estáis teniendo en este Campeonato de España de Selecciones Autonómicas y sobre todo por esa actividad, que el boxeo está muy vivo, yo creo que está pasando por un buen momento en nuestra localidad. Muchas gracias. Pues con Jon Pérez vamos a ir cerrando este tiempo de Deporte Aranda en la jornada de hoy. Ya saben que el próximo lunes, por aquello del puente de la Constitución mañana y de la Inmaculada el próximo lunes, nosotros nos vamos a tomar un respiro. Volveremos el próximo viernes para repasar pues cómo llegan los equipos y deportistas a nuestro fin de semana de competición. Huérfanos de algunos deportes este fin de semana, el próximo se retoma de nuevo la actividad y aquí estaremos para contarlo. Y ya saben que durante todo el fin de semana pueden repasar todo lo que suceda en el mundo del deporte en la página web de referencia de El Deporte en las Tierras del Duero, en Duero Deporte. Nosotros nos marchamos, disfruten del fin de semana del puente, hasta el próximo viernes.